Es probable que nunca hayan leído El Quijote de la Mancha, pero sin duda reconocen la figura de él y su acompañante. Tal vez los que sean más allegados al texto recuerden cómo se resuelve la situación de los molinos. El Quijote queda malherido en el suelo luego de que un man canta a los gigantes y los convierte en molinos, aunque Sancho sabe que esos molinos siempre fueron molinos y cree que el Quijote es un loco cualquiera. Una pelea de miradas de uno que cree en su fantasía y el otro que vive en la realidad. Se trata de la situación más popular de la literatura española. En 1493, Cristóbal Colón llegó de su expedición con la noticia de nuevas tierras, convirtiendo a España en la mayor potencia del siglo XVI. Gracias a esto surgió la frase: en el Imperio Español nunca se pone el sol, ya que ocupaba los 5 continentes. El Imperio español se fortaleció cuando la corona cayó en manos de un nieto de reyes católicos, Carlos I en España. En 1520, Carlos fue coronado emperador de Alemania, convirtiéndose en el monarca más poderoso de Europa. Poseía no solo España, sino también los territorios heredados de Habsburgo, Holanda, Bélgica, Alemania y Austria. Así, el absolutismo monárquico se convirtió en un derecho divino. Los reyes eran la imagen de Dios en la tierra y solo podían pedir perdón al Creador. Así, Carlos logró expandir la cultura hispánica y católica hacia todas las direcciones. Sin embargo, la batalla más dura por mantener el poder fueron contra Francia y Turquía, aunque sin duda la más difícil fue contra los protestantes, que peleó contra el poder económico depalpado y contra la corrupción dentro de la Iglesia católica. Con el apoyo de la nobleza y el liderazgo del sacerdote Martín Lutero, el protestantismo se extendió por Europa y provocó distintos enfrentamientos en el ámbito religioso alemán, francés y Holanda. ¿Cómo hizo Carlos para costear todos estos enfrentamientos? Gran parte fue financiada con sus tesoros en México, Perú y Filipinas, pero tuvo que pedir préstamos bancarios y contraer deudas que a la larga debilitarían la economía del imperio. En 1545 nació Miguel de Cervantes Saavedra. La dificultad política y financiera ya se sentía en España. En 1555, Carlos renunció a la corona y dividió sus dominios entre sus dos hijos, Felipe y Fernando. A Felipe II le cedió la corona española e italiana, los Países Bajos, el Franco Condado y en 1556 los extensos territorios de América. Y a Fernando I lo coronó como emperador del Imperio Romano. Felipe II fue un auténtico rey español, que llevó un control personal y absoluto en sus reinos. Al transformar Castillas en el centro político y económico de la península, renovó el prestigio de la monarquía, estableció la capital en la Villa de Madrid, en las cercanías levantó un edificio llamado El Escorial, una construcción imponente donde residía la familia real, un palacio para la corte y el monasterio reunió una colección de más de 40.000 libros españoles y extranjeros para ser la biblioteca más grande de España. Para defender hasta el último de sus consecuencias la fe cristiana, Felipe II prohibió a los españoles ir a estudiar al extranjero y persiguió a los protestantes. Se prohibió el uso de la lengua árabe y se cargó a los moros con impuestos. Para hacer frente a los turcos y a la guerra con Francia, Felipe no solo contó con un excelente ejército llamado los tercios, sino también con los mejores generales de la época, tanto en tierra como en mar. Felipe II unió las penínsulas y se convirtió en el dueño de las colonias de Asia, África y América, donde actualmente sería la región de Brasil, y la utilización de los galeones fue clave para la hegemonía de España en los océanos. Eran las naves más capacitadas tanto como para combate, transporte y podía soportar largas travesías. Las tensiones con Inglaterra incrementaron con la piratería. Por eso Felipe II decidió invadir las islas británicas y esto acompañado de la Gran Flota en 1588. Pero debido al ingenio de los ingleses y una tempestad, las naves españolas desistieron. Esta victoria inglesa fundó el nacimiento del poderío naval inglés sobre los mares. Con la muerte de Felipe II, en 1998, se inició el lento fin de la homogénea política española. Sus sucesores, Felipe III y Felipe IV, no resultaron buenos pilotos para las tormentas que los azotaban. Las riquezas que venían de América se destinaban para las deudas públicas y privadas contraídas con banqueros extranjeros para el financiamiento del ejército de las extensas guerras.
El gigantesco aparato burocrático estatal dificultaba la comunicación y la toma de decisiones. La expulsión de los moros en 1609 privó al país de sus mejores agricultores y artesanos. Hubo rebeliones populares a causa de los irritantes privilegios que poseía la nobleza. Hacia 1616, año de la muerte de Miguel de Cervantes, el país estaba en crisis por la pérdida de valor de la moneda, por los excesivos impuestos, por las malas cosechas y por la falta de trabajo, mientras que Francia, Holanda, Alemania e Inglaterra comenzaban a desarrollar economías dinámicas basadas en la industria y en el comercio. España iba camino a convertirse en una nación empobrecida de pastores y campesinos. Cervantes venció por un lado el esplendor imperial en la batalla de Lepanto, pero por otro sufrió en carne propia el deslizamiento de su patria a ir hacia la fragilidad social y al estancamiento político y económico. Miguel de Cervantes Saavedra nació en Alcalá de Henares. En 1547 sus abuelos habían tenido un pasado de bienestar y de educación, pero cuando el pequeño Miguel tenía 6 años y por causa de las deudas de su padre, la familia tuvo que trasladarse en busca de nuevas oportunidades. Primero a Valladolid y luego en 1566 a Madrid. No se sabe a ciencia cierta qué estudios pudo realizar en esos años. Se cree que asistió al colegio de los jesuitas y que tomó clases en la universidad porque en su obra mostró un auténtico conocimiento de estos ámbitos estudiantiles. En 1569 tres poemas suyos fueron publicados en un libro del catedrático humanista Juan López de Hoyos, quien lo mencionaba como un querido discípulo. Esta es la primera prueba de su vocación de escritor. Sin embargo, Cervantes tardaría mucho en poder dedicarse a la literatura. Ese mismo año su vida dio un giro inesperado, una condena por haber herido a un hombre en una pelea le impulsó a dejar Italia, cuyo territorio estaba por entonces bajo control español. En Roma logró trabajar como un servidor de Monseñor Gilo Acquaviva porque tenía en su poder un certificado de cristiano viejo. Este documento acreditaba que no se tenían ascendientes judíos o árabes, y esto era de la fundamental importancia en medio de la intolerancia religiosa impuesta por la corona española. Tiempo después cambió la tranquilidad del mundo eclesiástico por el riesgo de la vida militar, incluso como soldado en la compañía de Diego Urbina. Esta decisión lo llevó a pelear en 1571 cuerpo a cuerpo contra los turcos en la recordada batalla de Lepanto, en palabras de Cervantes, la más alta ocasión que vieron los siglos. Se trató de un combate naval en el golfo del mismo nombre en que las fuerzas cristianas, comandadas por el hermano de nuestro Felipe II, don Juan de Austria, frenaron la expansión musulmana en el Mediterráneo occidental. Fue una gloria inmediata para el Imperio español, una gloria que marcó a Cervantes para siempre, con 3 heridas, una de las cuales inutilizó su mano izquierda y le valió el apelativo del Manco de Lepanto, como apodo y homenaje a su valiente desempeño como soldado. Para recuperarse, pasó un tiempo en Nápoles donde trabó amistad con escritores y con artistas italianos que le estimularon la pasión por la literatura. Luego retomó su vida de soldado y participó en otras acciones navales en el Mediterráneo. Confiando en su experiencia militar, se propuso ascender dentro de la milicia, para lo cual tuvo que obtener 2 cartas de recomendación para presentar ante Felipe II, una firmada por el Juan de Austria y el otra por el virrey de Nápoles, en las que certificaba su valiente actuación en la batalla de Lepanto. Así, a los 28 años, acompañado de su hermano Rodrigo, partió de Nápoles en 1575 hacia España con expectativas de ascenso social, pero una vez más el destino lo jugó una mala pasada. Una tormenta separó a la galera Sol del resto de la flota y la embarcación fue interceptada por un grupo de naves piratas turcas que los tomaron prisioneros y los llevaron a Argel, en el norte de África. Argel era en aquel momento uno de los centros de comercio más ricos del Mediterráneo, y allí el tráfico de esclavos era intenso. Las cartas de presentación en poder de Cervantes hicieron pensar a sus caprones que tenía en su poder una persona importante, y pidieron un rescate de 500 escudos de oro, pero a la familia le resultó imposible reunir semejante suma. Durante 5 años que permaneció en cautiverio, Cervantes intentó fugarse 4 veces sin lograrlo. En 1580, gracias a la intervención de los padres trinitarios que liberaban personas cautivas, lograron reunir el dinero del rescate. Cervantes fue liberado y pudo regresar a España, teniendo 33 años y había pasado días entre batallas y cárceles. En Madrid, la situación de su familia empobrecida y endeudada reflejaba la crisis del Imperio Español. Ya no era fácil conseguir trabajo. Miguel intentó sin resultados obtener un puesto vacante en América,
En 1584 se casó con Catalina de Salazar y Palacios, una joven oriunda de La Mancha cuya pequeña dote le aportó cierto alivio para el resto de su vida laboral, que fue un fracaso tras otro. Logró a duras penas sobrevivir trabajando para el Estado en la ingrata tarea de recaudador de impuestos, recorriendo caminos, visitando pueblos, durmiendo posadas y alternando con pastores, con herreros y con campesinos. Paradójicamente, en esta triste etapa, Cervantes asumió por fin los riesgos de la escritura literaria y proyectó su imaginación en textos de una gran fuerza y originalidad. Meses antes de su casamiento, había terminado su primera obra, La Galatea, una novela pastoril por cuyo manuscrito le pagarían una suma interesante. Esto lo anima a probar suerte escribiendo comedias que tuvieron relativo éxito. En 1592, a causa de su rol de cobrador de impuestos, fue acusado de malversar fondos y fue a prisión nuevamente, en este caso en Sevilla. En 1594, tras la muerte de su madre, pudo volver a Madrid y se cree que en esa época de extrema carencia comenzó a escribir El Quijote, la obra que lo haría inmortal. Cuando en 1605 se publicó el ingeniense Hidalgo Don Quijote de la Mancha, Cervantes tenía ya 58 años. El éxito fue inmediato y aunque la fama no le aportó beneficios económicos, lo llevó a escribir a un ritmo imparable. Publicó las novelas ejemplares del viaje Parnaso en 1613 y en 1614 La prueba de reposentados. Y a pesar de que su salud se estaba deteriorando, acabó la segunda parte del Quijote que aparecería en el curso del mismo año. A principios de 1616, cuando estaba terminando los trabajos de Periles y Segues, murió en su casa de Madrid a los 69 años de edad. Se llamó Renacimiento al movimiento que valorizó lo humano como eje central de la vida social y que produjo un renacer de los temas y formas armónicas de la cultura grecolatina. El barroco buscó formas de arte novedosas y complejas que mostraron al mundo y la vida humana percibido como un conjunto de falsas ilusiones. En el campo de las artes plásticas brillaron las notables pinturas del Greco, que creó delgadas figuras fantasmales con grandes contrastes de color. También se destacaron las originales creaciones del artista sevillano Diego Velázquez, reconocido como uno de los más grandes pintores de todos los tiempos. La arquitectura española funcionaron las tendencias góticas y románicas, con las técnicas de construcción y de la decoración árabe. En el campo teatral, las obras de Lope de Vega renovaron la tradición teatral española y transformaron el teatro en un espectáculo cultural masivo. Junto a él, Tirso de Molina y Calderón de la Barca consolidaron la identidad del teatro español. En el campo literario, los escritores asimilaron las innovaciones del Renacimiento y las articularon con la tradición épica medieval cristiana y con la poesía amorosa trovadoresca. Cervantes supo jugarse la vida en batalla y en fugas, pero de más grande encontró la literatura como batalla. Peleó contra otros escritores que escribían los libros de moda de la época, las novelas de caballerías, las pastoriles y las sentimentales. Las novelas de caballería eran muy populares, se llamaban caballerías a las hazañas celebradas por cristianos caballeros medievales que combatían con distintos tipos de maleficios, ganando reconocimiento y el amor de su dama. Las novelas pastoriles eran relatos protagonizados por jóvenes pastores que narraban sus penas de amor en el marco de una naturaleza apacible y perfecta. Y las sentimentales relataban historias de amor platónico. Cervantes consideraba estas obras como literatura de evasión, porque no tenían relación con la vida cotidiana de sus lectores. Por eso creó a Alfonso Quijano, para burlarse de estas novelas. Alonso Quijano era un noble maduro, empobrecido y adicto a la lectura de novelas que Cervantes usó como forma paródica e intertextual con las modas literarias. Para Federico Giammaire, novelista argentino, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha no es un libro sino dos. El primer Quijote, hecho en 1605, y el segundo Quijote, hecho en 1615. En el primer Quijote, los textos parodiados y criticados son los libros de caballería. Cervantes los parodia en cada aventura que Alfonso Quijano emprende. También se burla de las novelas sentimentales, al intercalar las historias de amor de Cardenio, Lucinda, Dorotea y Fernando, cuando Sancho y su amo recorren la Sierra Moderna. En el segundo Quijote, Cervantes usa otro procedimiento, la intertextualidad, otra forma de dialogar con textos que anteceden al que se está escribiendo. Ya no se trata de Don Quijote distorsionando la realidad, sino que todos los personajes que lo rodean intentaban hacerle creer que vivía en un libro de caballería. Según Giammaire, El ingenioso hidalgo no es solo una novela que se burla de las modas literarias, sino que también ofrece un registro crítico de la vida cotidiana de la sociedad española de su tiempo. En el primer Quijote se describe el mundo de los sectores populares, de las aldeas, de las posadas, de los labradores y de las campesinas,
resaltando sus carencias y sus mezquindades. En el segundo se denuncia la ociosidad parasitaria de los miembros de la nobleza, una clase social que ha olvidado por completo los ideales de justicia y honor en los que todavía cree Don Quijote. Además de la parodia y de la crítica social, la novela problematiza nociones cruciales para los artistas barrocos: la verdad, el engaño y el desengaño, cuestiones complejas en una historia en la que abundan los equívocos, los disfraces, los teatros y las identidades falsas. En el primer Quijote, Alonso Quijano, en su primera salida como caballero andante, proyecta sus verdades sobre los polvorientos caminos manchegos. Anduvo todo el día hasta que al anochecer descubrió una posada y creyó que era un castillo. Trajeron un bacalao mal cocido y un pan mugre, pero a Don Quijote le pareció que la comida era un manjar y que el poseedor era el señor del castillo. En la segunda salida, Sancho, la de la cordura, comienza a dejarse invadir por las falsas incertidumbres de su amo Sancho, que comenzó a protestar porque quería lo real. Y entonces Don Quijote le dio una misión: ve hasta el pueblo de Dulcinea a llevarlo, y con una carta que ahora escribiré. En Duque, que lo conozco, solo la vi 4 veces, y ella nunca me miró porque su padre Lorenzo Corchuelo lo tiene encerrado.